La tranquilidad fue interrumpida por el sonido inesperado de un timbre. Camila saltó de su silla, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. Era inusual que los residentes llamaran a esa hora, especialmente con urgencia. Se dirigió a la habitación de Dolores, una de las residentes más antiguas, conocida por su dulzura y amabilidad. Cuando abrió la puerta, encontró a la mujer sentada en su cama, con los ojos muy abiertos de miedo. «Hay algo en mi baño, querida», susurró Dolores, su voz temblorosa. «¿Una sombra? ¿Podría sacarla de allí?» Camila sintió una punzada de incomodidad, pero forzó una sonrisa. «Por supuesto, Dolores, lo revisaré ahora mismo». Con pasos vacilantes, Camila se dirigió al baño. La pequeña luz amarillenta que iluminaba el espacio parecía menos reconfortante de lo que debería. Al empujar la puerta, su corazón se aceleró al notar que la luz parpadeaba, lanzando sombras danzantes en las paredes. Dio un paso adelante, tratando de racionalizar lo que estaba viendo, pero una sombra específica, más grande y densa, parecía moverse de manera independiente, deslizándose por las paredes como si tuviera vida propia. «Esto no puede ser real», murmuró Camila para sí misma, luchando contra la creciente sensación de temor. Sin embargo, al extender la mano para tocar la sombra, ésta se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido. Camila intentó calmar a Dolores, asegurándole que la sombra ya no estaba allí. Pero mientras regresaba a su puesto, el timbre sonó nuevamente. Esta vez era el señor Ramírez, un hombre de pocas palabras que rara vez interactuaba con otros residentes. Cuando Camila entró en su habitación, lo encontró parado junto a la ventana, con la mirada fija en algo más allá de su alcance. «Él estaba aquí, de pie junto a mi cama», dijo él, sin apartar la vista. «Un hombre, sin rostro». Camila se quedó congelada. La idea de una sombra ya era perturbadora, pero la descripción de un hombre sin rostro hizo que el miedo se apoderara de ella. Tratando de ocultar su ansiedad, preguntó, «¿Lo vio claramente?» «Vi lo que no debería existir», respondió el señor Ramírez, con la voz fría y distante. Los informes perturbadores de los residentes mantuvieron a Camila en alerta durante el resto de la noche. Cada pequeño ruido, cada sombra que danzaba en la penumbra la hacía sobresaltarse. Intentó ocuparse con otras tareas, pero la sensación de que algo la estaba observando, esperando en la oscuridad, no la dejaba en paz. Cuando finalmente llegó la mañana, trayendo consigo el sol y una falsa sensación de seguridad, Camila estaba exhausta, tanto física como mentalmente. Pero sabía que esas experiencias no podían ser solo fruto de su imaginación. En los días siguientes, Camila comenzó a notar que los informes de sombras y hombres sin rostro se volvían más frecuentes. Otros cuidadores comenzaron a mencionar cosas extrañas, como pasos sin origen en los pasillos o puertas que se cerraban solas. Sin embargo, nadie lo tomaba en serio, descartándolo como superstición o simplemente la imaginación de los ancianos. Pero para Camila, se estaba volviendo insoportable. Camila decidió investigar por su cuenta. Al revisar los registros del hogar de ancianos, descubrió que el edificio tenía una historia oscura. Años antes de convertirse en un hogar de ancianos, había sido un hospital psiquiátrico, conocido por tratamientos brutales y experimentos antiéticos. Muchos pacientes habían muerto allí, y los rumores de que el lugar estaba embrujado existían desde entonces. «Es como si las almas de aquellos que sufrieron aún estuvieran atrapadas aquí», pensó Camila, sintiendo un escalofrío. Decidida a entender lo que estaba sucediendo, Camila comenzó a enfrentar sus propios miedos. Una noche, durante su turno, decidió enfrentar a la sombra que acosaba a los residentes. Entró en la habitación de Dolores, ahora vacía después de que la anciana fue trasladada a otro sector, y esperó. Pero en lugar de una sombra, fue confrontada con algo mucho más aterrador, una voz. Baja, susurrante, proveniente de todos los rincones de la habitación. «No perteneces a este lugar», dijo la voz, fría y sin emoción. «Pero nosotros, nunca nos amamos». Después de esa experiencia, Camila tomó una decisión. Nunca más trabajaría sola por la noche. Aquella sombra, o lo que fuera, no se iría, y no quería estar allí para ver qué más podría pasar. Renunció al turno de noche, optando por trabajar solo durante el día. Pero lo que vio y oyó esa noche nunca la abandonó. Después de que Camila decidiera abandonar sus turnos nocturnos, las cosas comenzaron a cambiar.
Comenzó a trabajar durante el día, pero los eventos extraños en el hogar de ancianos continuaron. Sin embargo, algo aún más perturbador comenzó a suceder. Los otros cuidadores que asumieron el turno nocturno comenzaron a informar los mismos fenómenos. Susurros en la oscuridad, sombras que se movían de manera independiente y, lo más inquietante de todo, la presencia de un hombre sin rostro que aparecía esporádicamente en las habitaciones de los residentes. Camila, ahora solo una observadora, se sentía impotente. Intentó advertir a sus colegas, pero la mayoría descartaba sus preocupaciones como historias para asustar. Sin embargo, aquellos que realmente habían pasado por las experiencias sabían que algo estaba muy mal en ese lugar. Una mañana, mientras Camila ayudaba a servir el desayuno, Dolores fue traída de vuelta al hogar de ancianos, después de una breve hospitalización. La anciana parecía más frágil que nunca, y sus ojos estaban siempre fijos en algún punto distante, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. «La sombra nunca me dejó, querida», susurró Dolores cuando Camila se acercó para saludarla. «Me siguió hasta el hospital. Y ahora, está aquí contigo». Esas palabras hicieron que Camila sintiera un escalofrío. Había algo en la voz de Dolores que la hacía creer que la anciana no estaba simplemente delirando. Y entonces, Camila comenzó a notar que Dolores tenía razón. Pequeños signos, un movimiento furtivo en su visión periférica, un ruido inexplicable, comenzaron a atormentarla, incluso durante el día. Luego, lo inevitable sucedió. Una de las cuidadoras nocturnas, Lorena, no se presentó a trabajar un día. Inicialmente, los supervisores pensaron que estaba enferma o que había faltado sin avisar. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y nadie podía contactar con ella, las preocupaciones comenzaron a crecer. Camila, que había desarrollado una amistad con Lorena, decidió ir a su apartamento para ver qué estaba sucediendo. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y un pesado silencio llenaba el aire. Dentro, el apartamento estaba en orden, excepto por un detalle perturbador. El celular de Lorena estaba sobre la mesa de la sala, con una llamada perdida de Camila en la pantalla. No había señal de Lorena en ningún lugar. Perturbada por la desaparición de Lorena, Camila comenzó a investigar aún más a fondo. Habló con los residentes que aún estaban lo suficientemente lúcidos como para relatar sus experiencias. Muchos mencionaron que las sombras no eran nuevas, que siempre habían estado allí, pero que se habían vuelto más agresivas recientemente. Un residente, que había trabajado como conserje en el hospital psiquiátrico décadas atrás, contó una historia escalofriante. «Esas sombras no son solo recuerdos», dijo él, con la voz temblorosa. «Son las almas de aquellos que fueron olvidados. Y ahora, están despiertos. Pero lo peor es ese hombre sin rostro. Es lo que queda de los más perturbados, aquellos que perdieron incluso su identidad en el tormento». El miedo de Camila aumentaba cada día, y comenzó a tener pesadillas terribles, siempre con el mismo tema: el hombre sin rostro, parado en la esquina de su habitación, observándola. Una noche, después de una de esas pesadillas, Camila se despertó jadeando y sudando, sintiendo una presencia en la oscuridad de su habitación. Cuando encendió la luz, vio algo que la hizo gritar. Había una sombra nítida en la pared opuesta, una sombra que no debería estar allí porque el único objeto capaz de proyectarla era el hombre sin rostro. Con el corazón acelerado, Camila cerró los ojos y contó hasta 10, esperando que cuando los abriera nuevamente, aquello hubiera desaparecido. Pero, cuando abrió los ojos, la sombra estaba más cerca, y entonces escuchó el sonido de un celular sonando. El sonido venía de su sala. Camila se levantó temblando, y al llegar allí, vio el celular de Lorena sobre su mesa, sonando. El número en la pantalla era el suyo. ¿Qué? ¿Cómo llegó esto aquí?, gritó Camila, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener el aparato. Al contestar, solo escuchó la respiración pesada al otro lado, seguida de un susurro que la hizo congelarse: «No puedes escapar. Él te está observando». Al día siguiente, Camila decidió que necesitaba salir de ese lugar, pero antes tenía que entender lo que estaba sucediendo. Regresó al hogar de ancianos y confrontó a la directora, la señora Gutiérrez, una mujer austera que llevaba allí décadas. Bajo presión, la directora reveló algo para lo que Camila no estaba preparada. El hospital psiquiátrico fue cerrado después de una serie de incidentes inexplicables, comenzó la señora Gutiérrez, vacilante.
Pero lo que nadie sabe es que antes de ser cerrado, se instaló una unidad de investigación aquí. Estaban tratando de desarrollar tratamientos experimentales para enfermedades mentales severas. Y algo salió mal. Muy mal. Los pacientes comenzaron a ver cosas, sombras que los perseguían. Y, bueno, algunos de ellos desaparecieron, como si hubieran sido borrados de la existencia. Camila sintió un nudo en el estómago. Las sombras, el hombre sin rostro, las desapariciones, todo estaba relacionado con esa historia oscura. Y ahora, eso había regresado, más fuerte que nunca. Decidida a poner fin a todo de una vez por todas, Camila comenzó a planear una forma de enfrentar a las entidades que estaban acosando el hogar de ancianos. Sabía que no podía hacerlo sola, así que reclutó a algunos de los cuidadores más escépticos, contándoles todo lo que había descubierto. A pesar de la reticencia inicial, el miedo a las recientes desapariciones y a los eventos sobrenaturales los convenció de ayudar. Decidieron que la única forma de lidiar con aquello sería enfrentar a la entidad directamente en el lugar donde habían ocurrido los experimentos, el antiguo sótano, que ahora estaba sellado y olvidado. Camila sabía que sería peligroso, pero sentía que no tenía elección. Esa noche, Camila y los otros cuidadores descendieron al sótano del antiguo hospital. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, y el aire era denso y sofocante. A medida que avanzaban, la sensación de ser observados aumentaba. Y entonces, al llegar a la sala principal, vieron algo que nunca olvidarían. El hombre sin rostro estaba allí, en el centro de la sala, rodeado por las sombras que parecían susurrar a su alrededor. Pero lo más aterrador era que, a su alrededor, estaban los cuerpos de los cuidadores que habían desaparecido, incluida Lorena. Estaban allí, pero de una forma distorsionada, como sombras de sí mismos, congelados en un tormento eterno. Camila sintió que el pánico se apoderaba de ella, pero sabía que tenía que ser fuerte. Avanzó, intentando usar lo que sabía sobre el hospital y los experimentos para contener a la entidad, pero la sombra avanzó, envolviéndola. Camila sabía que esa era su última oportunidad. Tenía que elegir, intentar destruir a la entidad, arriesgando su propia vida y tal vez la de todos, o sacrificarse para que las sombras y el hombre sin rostro la llevaran, salvando a los demás. En un momento de claridad, recordó las palabras de la señora Gutiérrez. Los pacientes que desaparecieron parecían haber sido borrados de la existencia. Camila entendió que, si era llevada, tal vez las sombras se irían con ella. Con lágrimas en los ojos, Camila gritó a los demás: «¡Váyanse! ¡Salgan de aquí ahora!». Y entonces, sin esperar respuesta, avanzó hacia la sombra. Lo último que escuchó fue el sonido de pasos corriendo escaleras arriba, mientras las sombras la envolvían por completo. Los demás cuidadores corrieron hasta la salida del sótano, jadeantes y preocupados, pero cuando llegaron a la cima de la escalera, algo era diferente. El aire parecía más ligero, el ambiente menos opresivo. Se miraron entre sí, confusos e incrédulos, tratando de entender lo que había sucedido. Camila ya no estaba con ellos, y el sótano detrás de ellos ahora parecía solo un espacio vacío, desprovisto de las sombras y de la aterradora presencia del hombre sin rostro. Pero algo era innegable: la sensación de peligro había desaparecido. Lo que fuera que estaba acosando el hogar de ancianos parecía haber sido llevado con Camila. Sin embargo, la sensación de alivio fue rápidamente reemplazada por una profunda tristeza y culpa. Sabían que Camila se había sacrificado para salvarlos. A la mañana siguiente, cuando llegó el equipo diurno, la historia de lo que había sucedido durante la noche se extendió rápidamente. La señora Gutiérrez fue llamada y, después de escuchar el relato de los cuidadores, ordenó una búsqueda inmediata de Camila. Pero ella había desaparecido. No había señales de ella en ningún lugar del hogar, y todos los esfuerzos por localizarla fuera de las instalaciones fueron inútiles. Sin alternativa, la administración decidió cerrar las investigaciones internas, alegando que Camila había abandonado el trabajo, una historia en la que nadie realmente creía. Los cuidadores que habían participado en el evento de esa noche fueron instruidos para no comentar lo que había sucedido, y el incidente fue barrido bajo la alfombra. Pasaron los días, y el hogar de ancianos volvió a una aparente normalidad. Las sombras y el hombre sin rostro no se vieron más, y el clima en el lugar mejoró considerablemente. Sin embargo, aquellos que sabían la verdad no podían simplemente olvidar. Los recuerdos de esa noche permanecían vivos,
especialmente para los cuidadores que habían estado en el sótano con Camila. La culpa por la desaparición de Camila pesaba sobre ellos, y cada día, la sensación de que algo aún estaba mal los atormentaba. Comenzaron a preguntarse si el sacrificio de Camila realmente había terminado con los eventos sobrenaturales o si solo había dado una tregua temporal. Un mes después de la desaparición de Camila, uno de los cuidadores, Javier, recibió un mensaje en su celular durante la noche. El número era desconocido, pero el mensaje era claro: «Ayúdame». El corazón de Javier se aceleró. Reconoció el tono, la elección de palabras. Era Camila. ¿Pero cómo era eso posible? Inmediatamente intentó responder, pero el mensaje no se entregó. En pánico, llamó al número, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Sin saber qué hacer, Javier decidió ir al hogar de ancianos esa misma noche para investigar. Al llegar, encontró a la señora Gutiérrez aún trabajando hasta tarde en la noche. Sin perder tiempo, le contó sobre el mensaje que había recibido. La directora, inicialmente escéptica, se dio cuenta de que la situación requería una atención inmediata. Descendieron juntos al sótano, armados solo con linternas y el valor que les quedaba. El sótano estaba como lo habían dejado la última vez, frío, oscuro y aparentemente vacío. Sin embargo, al iluminar la pared más lejana, notaron algo que antes no estaba allí: una puerta. Una puerta antigua, desgastada por el tiempo, que parecía haber sido revelada por algún tipo de magia o hechizo después del enfrentamiento con la entidad. «Esa puerta no debería estar aquí», susurró la señora Gutiérrez, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Javier, sin dudarlo, giró la manija. La puerta se abrió con un chirrido siniestro, revelando un largo pasillo iluminado por una luz tenue e intermitente. Al final del pasillo, una sala amplia parecía esperarlos. Ambos avanzaron con cautela, y al entrar en la sala, fueron recibidos por una visión que los dejó sin palabras. En el centro de la sala, rodeada por símbolos extraños dibujados en el suelo, estaba una silla. Sentada en ella, estaba Camila, pero algo estaba mal. Estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos, antes llenos de vida, estaban vidriosos, como si estuviera atrapada entre dos mundos. «¡Camila!». Javier corrió hacia ella, pero al intentar tocarla, su mano atravesó su cuerpo como si fuera una ilusión. «¿Qué está pasando aquí?». Camila levantó la mirada lentamente, y su voz sonó como un eco distante. «Me atraparon aquí. Estoy entre dos mundos, pero ellos necesitan más para liberarse completamente». Javier y la señora Gutiérrez intercambiaron una mirada de horror. La entidad, o lo que sea que estuviera controlando ese lugar, había aprisionado a Camila como parte de algún ritual antiguo, y ahora estaba usando su presencia para intentar liberarse. La puerta que habían descubierto no era un camino para rescatarla, sino una trampa, un cebo para atraer más víctimas. Desesperados, Javier y la señora Gutiérrez entendieron que la única forma de impedir que las entidades se liberaran sería deshacer el ritual. Pero, ¿cómo? Camila, con sus últimas fuerzas, señaló un conjunto de velas que rodeaba los símbolos en el suelo. «Apaguen las velas, rápido, antes de que sea demasiado tarde». Sin dudarlo, corrieron y comenzaron a apagar las velas, una por una. Con cada llama que se apagaba, la sala temblaba, como si el lugar mismo se estuviera desmoronando. Sin embargo, al apagar la última vela, la sombra del hombre sin rostro apareció en el centro de la sala, y la entidad soltó un grito agudo que reverberó por los pasillos. Camila comenzó a desaparecer lentamente, pero antes de desvanecerse completamente, susurró: «Gracias». Y entonces, todo quedó en silencio. Cuando Javier y la señora Gutiérrez finalmente salieron del sótano, aún jadeantes, el hogar de ancianos parecía extrañamente tranquilo. Las sombras habían desaparecido, y el ambiente era como debería ser, pacífico. Sin embargo, ambos sabían que algo irrevocable había sucedido esa noche. Los días que siguieron fueron difíciles. La desaparición de Camila permaneció como un misterio oficial, pero Javier y la señora Gutiérrez sabían la verdad. Guardaron el secreto, jurando no volver a hablar de lo que habían presenciado. Sin embargo, para Javier, el peso de esa noche nunca lo dejó. Se alejó del trabajo en el hogar de ancianos, y la señora Gutiérrez se retiró poco tiempo después. Ambos llevaron la memoria de Camila y el sacrificio que había hecho para siempre.
Pasaron meses desde aquella noche fatídica en el sótano del hogar de ancianos. La vida de Javier había cambiado drásticamente. Se alejó de todo lo que le recordaba ese lugar, mudándose a una pequeña ciudad y tomando un modesto trabajo en una biblioteca local. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles para él. Pesadillas recurrentes con Camila y el hombre sin rostro perturbaban su sueño, y sabía que la paz que buscaba estaba lejos de ser alcanzada. Una mañana, mientras organizaba libros en las estanterías de la biblioteca, encontró un sobre misterioso entre las páginas de un antiguo volumen de literatura clásica. El sobre estaba dirigido a él, sin remitente. Con las manos temblorosas, Javier lo abrió, encontrando una sola hoja de papel. En ella estaba escrito: «Camila está libre, pero tú no puedes olvidar». El mensaje, enigmático y perturbador, trajo de vuelta todos los recuerdos de aquel tiempo oscuro. Sabía que aunque Camila estaba libre, su propio tormento estaba lejos de haber terminado. Incapaz de ignorar el mensaje, Javier decidió volver a visitar el hogar de ancianos, aunque sabía que el regreso traería recuerdos dolorosos. Cuando llegó allí, el lugar parecía diferente. Había una calma inquietante, como si el edificio finalmente hubiera descansado después de años de tormento. Encontró a la señora Gutiérrez, que ahora pasaba sus días en la pequeña ciudad, viviendo una vida tranquila y recluida. Cuando ella lo vio, sus ojos se llenaron de tristeza y comprensión. Javier le mostró el mensaje, y ambos sabían que no se podía ignorar. «Camila fue la clave para liberar esas almas», dijo la señora Gutiérrez, con la voz baja. «Pero siento que aún hay algo que no entendemos. Tal vez lo que la atrapó en ese lugar está tratando de advertirnos sobre algo más». Decididos a cerrar de una vez por todas lo que había comenzado meses antes, Javier y la señora Gutiérrez decidieron descender nuevamente al sótano. Esta vez, había una extraña sensación de paz en el aire, como si el lugar los estuviera esperando. Al entrar en la sala donde habían encontrado a Camila, notaron que los símbolos en el suelo habían desaparecido, y la silla en el centro estaba vacía. El lugar que antes emanaba una energía densa y malévola ahora parecía solo una sala ordinaria, vieja y olvidada. Sin embargo, en la esquina de la sala, algo llamó la atención de Javier. Era un pequeño diario, con la portada desgastada. Lo tomó, y al abrirlo, se dio cuenta de que era el diario de uno de los pacientes del antiguo hospital psiquiátrico. El diario contaba la historia de un hombre, una víctima de los experimentos, que había perdido no solo la cordura, sino también su identidad. Hablaba sobre las sombras que lo acosaban, las mismas que ahora estaban ligadas al hombre sin rostro. Él fue el primero», dijo Javier, al terminar de leer. «De él comenzó todo esto. Perdió su rostro, y su alma quedó atrapada aquí, atormentada». Con el diario en la mano, Javier y la señora Gutiérrez se dieron cuenta de que la única forma de acabar con aquello era liberar el alma del hombre sin rostro. Decidieron quemar el diario, un símbolo del dolor y el tormento que contenía, creyendo que eso liberaría el alma que estaba atrapada allí. Al encender el fuego, el aire a su alrededor pareció vibrar. El diario ardió rápidamente, y mientras las llamas consumían las páginas, Javier sintió una presencia a su lado. Se volvió, esperando ver algo terrible, pero en su lugar vio la figura de Camila, sonriendo suavemente, con un brillo de paz en sus ojos. «Gracias, Javier», susurró ella, su voz suave como una brisa. «Ahora todos estamos libres». Y, tal como apareció, la figura de Camila desapareció, dejando solo una sensación de alivio y serenidad. El sótano, antes oscuro y aterrador, ahora parecía solo una parte olvidada de un viejo edificio, sin más energía siniestra. Después de ese día, Javier finalmente sintió que podía seguir adelante. Dejó atrás las pesadillas, los recuerdos dolorosos, y comenzó a construir una nueva vida, ahora sin las sombras del pasado. La señora Gutiérrez, igualmente, encontró la paz y continuó su vida tranquila, sin más las ataduras del lugar que tanto había pesado en su alma. El hogar de ancianos continuó funcionando, pero los informes de sombras y hombres sin rostro nunca volvieron a ocurrir. El edificio parecía haber encontrado finalmente el descanso, y con él, las almas que antes estaban atrapadas. La historia de Camila y el hogar de ancianos se convirtió en una leyenda local, algo de lo que la gente susurraba en conversaciones bajas, pero que nunca se creía realmente. Javier, sin embargo, sabía la verdad.
Y aunque el peso de esos eventos aún vivía en algún rincón de su mente, sabía que el sacrificio de Camila había traído paz, no solo para las almas del hogar, sino también para él. Y así, al mirar el horizonte de su nueva ciudad, Javier finalmente se permitió sonreír, sabiendo que había ayudado a cerrar un ciclo de dolor que había durado demasiado tiempo. Si te gustó esta emocionante historia y quieres escuchar más relatos increíbles como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir con tus amigos. Tenemos muchas más aventuras que tocarán tus emociones y desafiarán tu imaginación. No te pierdas las próximas historias. Únete a nuestra comunidad de exploradores de misterios y emociones. ¡Hasta la próxima!